La X es parte de nuestro nombre y de nuestra historia. Porque siempre buscamos despejar incógnitas, resolver problemas, entender necesidades de las personas y acompañarlas a que tengan acceso a un mejor nivel de vida. ¿Para qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos a ser una de las empresas más grandes y amadas de la Argentina? ¿Y qué X? ¿Qué incógnitas nos mueven hacia adelante? Este no es un podcast más, es un podcast X. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a un podcast X, un ciclo de podcast de Naranja X en donde exploramos las grandes X o incógnitas de nuestra historia, de nuestro futuro, de nuestro presente. Hoy nos acompaña Eri Reynoso, que es quien lidera la estrategia de personas de Naranja X desde hace un poquito más de 4 años, casi 5 años, pero que tiene muchísima experiencia y recorrido en el mundo empresarial. Y hoy vamos a profundizar sobre esa X que a veces es tan difícil de poner en palabras, de tangibilizar, que es la cultura. Antes de arrancar, quiero agradecerle a la gente de Embajada que nos prestó su estudio de grabación y nos está haciendo sentir súper como en casa. Me presento, Sofi de Cuco, lidero el equipo de comunicación interna y marca empleadora de Naranja X, y me acompaña una vez más Fabián Jalife. Un gusto, Sofi, Eri, acompañarlas. Un orgullo estar hablando de cultura. Eri, ¿qué te atrajo a dejar la gran compañía a la que venías, que era ni más ni menos que el Banco Galicia, y venirte a trabajar a Naranja X? Bueno, ¿cómo están? ¿Qué me atrajo en ese momento de Naranja? La verdad que yo era fan de Naranja desde el primer día que pisé la compañía, que fue hace ya más de 15 años. Me acuerdo que, yo trabajaba en Banco Galicia, como saben, o como algunos saben, y nos habían invitado como primos hermanos, somos parte del mismo grupo, a uno de los eventos de Naranja en Córdoba. En ese momento, Córdoba, Buenos Aires era como eran como dos lugares, vieron que no trabajábamos a distancia, era como muy difícil, salvo que fueras, conectar con la cultura y con cómo se hacían las cosas allá. Y me acuerdo que llegué y desde el primer momento que pisé la compañía dije, esto es algo diferente. Realmente era la sonrisa de la persona que te recibía en la recepción, el que ya sabían tu nombre, lo que tenían preparado para mí, especialmente ese día que iba con mi jefa en ese momento de Banco Galicia, súper personalizado. La experiencia que me hicieron vivir durante los 2 días que estuve en Córdoba, realmente dije, yo me acuerdo que volví en el avión con mi jefa de ese momento y le digo, yo si no fuera que es en Córdoba le mando un CV porque quiero trabajar acá. Y surge la oportunidad se abre una posición en el C-Level de Naranja, integrándose con Naranja X. Y dije, esto no puede estar pasando en este momento. Así que, se habilitó la posibilidad. Yo me postulé para participar. Así que, era, una incógnita también, ¿no? Porque era un momento de inflexión de la compañía, pero era algo como de cumplir un sueño para mí. Así que, nada, acá estamos. Eri, ¿qué te acordás de esos primeros días, meses, cuando llegaste a Naranja X, una empresa nueva, en definitiva? A ver, como yo les decía hace un ratito, para mí era un sueño trabajar en Naranja. Había como algo muy especial que me había ligado a la compañía en cada año que había ido en ese momento semestrales, a los eventos de cultura, en los espacios que teníamos para compartir prácticas con otras empresas del grupo. Pero en el momento en que yo llego, que fue más o menos junio, julio de 2021, habiendo atravesado ya más de un año de la integración de Naranja con Naranja X, y con el cambio de gobierno de la compañía reciente, en marzo, lo que yo me encontré, incluso encima en un año post pandemia, fue como muy distinto a lo que yo había vivido en todas mis interacciones en los 10 años anteriores con Naranja. Me encontraba gente como dolida por una integración que había sido como muy compleja el año anterior, primero por la pandemia. Imagínense una empresa, una compañía, una cultura que vibra con el abrazo, con la conexión, con la cercanía, con el mirarse a los ojos. Creo que eso puede haber sido uno de los factores. Después el choque o desencuentro, diría, no choque, ¿no? Porque fue más desencuentro entre dos estilos de compañías muy distintos. Así que, lo primero que dije, ¿qué hago acá? Porque no era lo que yo me esperaba. O sea, a la vez dije, esta es una oportunidad a nivel personal y profesional de reconectar a esta compañía con el para qué está o para qué estamos,
y tomar las decisiones que había que tomar para realmente dar un giro 180 grados con el equipo, ¿no? Obviamente con el equipo de Pablo, para ver cómo construíamos una compañía nueva, que es la compañía que hoy tenemos. Eri, qué fresco es escucharte decir, ¿qué hago acá? ¿No? Hay momentos en la vida profesional y hay momentos en la vida, si querés, existencial, en donde uno se hace la pregunta. ¿Cómo fuiste recorriendo la pregunta? Es súper interesante para tantos colegas que tienen desafíos de integración. ¿Cómo hacer que las diferencias no, de alguna manera, colisionen en un choque cultural y efectivamente ir construyendo algo superador, ¿no? Y la cultura juega un rol importantísimo ahí. ¿Cómo fuiste recorriendo ese qué hago acá? Sí, lo primero que me parece que logramos es salir como del rollo, ¿viste? Hay la grieta, los de Buenos Aires, los de Córdoba, la historia, lo que había pasado el año anterior, y bueno, es mirar para adelante. Yo creo que ahí esa fue la primera clave. Y salir del rollo tratando de conectar con lo que nos unía, en definitiva, ¿no? Que al final era para qué estamos como compañía, qué tenemos que resolver. Hay una persona atrás, hay un cliente, hay una comunidad, hay algo para lo cual nació esta compañía y es, llamarlo propósito, es algo que está afuera, ¿no? Algo que tenemos que resolver, algo superior al trabajo de cada día y es el para qué estamos. Creo que así de simple, pero muy difícil. Logramos en los primeros 6 meses, te diría, reconectar a toda la compañía con ese para qué estamos, recuperando algo muy presente en el ADN fundacional de la compañía, ¿no? Que era un poco dar acceso a las personas a un mejor nivel de vida, algo que querían adquirir, sea algo chiquito o muy grande, y tratar de resolver ese problema o de resolver esas necesidades de las personas, ¿no? Eso fue lo primero. Después creo que hubo que tomar muchas decisiones rápido y ahí, bueno, nosotros decimos siempre en la compañía que el liderazgo es el coraje de hacer los cambios que agreguen valor. Yo diría hacerlos rápido también. Creo que ahí tuvimos la oportunidad de poder tomar muchas decisiones con velocidad que nos permitieron realmente, como te decía, construir una compañía nueva, adaptada absolutamente a las necesidades de los clientes en ese momento, readaptada permanentemente al contexto de Argentina y que pudo aprovechar las oportunidades que nos dio el contexto, pero a la vez con un equipo súper talentoso para poder estar en el lugar donde estamos hoy. Creo que por ahí le encontramos la vuelta. El para qué estoy acá creo que lo pude resolver rápidamente. Después, digamos, todo lo que tuvimos que hacer el primer año fue complejo, difícil y me dejó un aprendizaje, digamos, inmenso a nivel profesional y personal. Sofi, ¿te animás? Porque dijo un montón de cosas que son una formulación de valor a reconstruir, como si tuviéramos un resaltador. ¿Qué te quedó? ¿Qué te quedó? A ver. A mí hay algo que me resuena particularmente, que es como primero entender para qué estoy yo acá y después llevar al resto de la organización hacia ese lugar, ¿no? Que es eso de conectar o reconectar con el propósito de la organización. Es muy difícil ser parte de un lugar si vos no entendés qué huella estás dejando en ese lugar o qué es lo que viniste a hacer. Y eso me lleva a una frase que ya la hemos dicho en podcasts anteriores, en otros episodios, que es la frase, si paso y no dejo huella, ¿para qué paso? ¿Nos querés contar un poco más qué significa para vos y qué significa en la historia de Naranja X esa frase? Sí, a ver, bueno, siempre fui una persona en busca de sentido, con lo cual no creo que sea casualidad que yo esté en Naranja X. Ese sería como mi primer insight, lo primero que me acaba de caer después de la pregunta. Creo que en ese momento no pensé tanto como en mi huella personal. Realmente acá tenemos como, no quiero hablar de One Team como un principio cultural ni nada como muy teórico. Creo que tenemos realmente una sinergia de equipo que yo nunca vi en otra organización y me parece que a mí me conectó mucho más, no tanto mi objetivo personal o qué objetivo tengo como cultura, como people, sino realmente qué queremos hacer como compañía. Y eso solo no se puede y ahí, digo, es donde surge el equipo, un equipo que fue cambiando muchísimo en estos 4 años, pero que siempre sostuvo eso, el objetivo común, el dejar una huella entre todos, no tanto el que yo paso, sino el que estamos pasando y estamos realmente transformando la realidad. Creo que a mí eso me convoca un montón
Y bueno, he trabajado en recontra buenos equipos. Era mi primera vez en un C-level, en un comité ejecutivo, con lo cual es ser parte de un equipo que realmente toma todas las decisiones para poder transformar una compañía. Creo que me entusiasmó, me desbordó, me encantó, me sigue gustando y me sigue convocando. Y creo que todos muy, muy comprometidos genuinamente, desde el directorio, el CEO y todos nosotros, con ese propósito superior y eso que está afuera, ¿viste? Y no tanto endogámico y mirar para adentro. Viste, Eri, que cuando empezaste decías salir rápido del rollo, que es muy difícil, hay gente que se pasa la vida en el rollo. Sí, Y hay en el PowerPoint. hay organizaciones que se pasan la vida en el rollo y directorios. Y obviamente después empezar a pensar para qué estábamos. Cuando hablaba ya del segundo ciclo, del liderazgo, ¿viste? Y la toma de decisiones, y hiciste mucho hincapié en el ritmo de la toma de decisiones, el momentum, la velocidad. ¿Qué aprendiste en términos de toma de decisiones a propósito, viste, de la procrastinación y la pérdida de ese momentum? Y aparte el ritmo de vida que hace que la industria, el sector, esté hackeado todo el tiempo, ¿no? Por la agilidad adaptativa. Totalmente. A ver, ahí primero hay un tema de contexto, como vos decís, de necesidad. Es un mercado súper competido, cada vez con más players, muchas empresas que hacen las cosas muy bien, con lo cual, nada, ¿por qué el cliente nos va a elegir a nosotros? ¿Qué tenemos diferente? Y creo que la ventaja que tiene Naranja X es que, a pesar de ser una empresa grande, entre comillas, hoy somos 2.700 personas, más 1.000 personas que también trabajan con nosotros desde empresas externas, distribuidos en todo el país, con gente trabajando de cualquier lugar. Digo, podría ser como demasiado complejo tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones lo más rápido que se pueda. Lo que a mí quizás en otras empresas donde he trabajado me ha llevado más o menos entre 30 y 40 reuniones para avanzar un casillero. Acá se resuelve a un WhatsApp de distancia. Hay confianza, tenemos códigos donde ya jugamos más de memoria, a pesar de los cambios que hay en el equipo. Y eso te lleva a que puedas decidir con velocidad. Y eso, la ventaja que te da es que cuando hay una oportunidad de negocio o una necesidad del cliente no resuelta y vos tenés el talento, los recursos, si podés decidirlo rápido, lo vas a hacer con mayor velocidad para poder ganar aprendizaje también rápido y poder entregar valor más rápido. Y eso te da una ventaja absoluta en el mercado. Así que creo que no es que lo definimos, por eso les digo, no es que vamos a trabajar con velocidad. Es digamos, una capacidad de adaptación muy interesante que tiene esta compañía, que hemos logrado construir y que también queremos cuidar muchísimo cuando nos amenaza el tema del proceso, la burocracia. Bueno, vamos rápido. Esa es una ventaja que tenemos y algo que me parece como de súper valor para el negocio. Eri, recién, sin caer en lo teórico o en lo conceptual abstracto, contabas un poco cómo se trabaja en Naranja X. Me interesa que nos cuentes también un poco qué rol juegan los desafíos cuando miramos hacia adelante, o sea, cuando nos seteamos objetivos o desafíos, y también pensando en los últimos 4 años, cómo fuimos cumpliendo o sobrecumpliendo objetivos que nos propusimos y cómo fuimos también disfrutando mucho un camino que, bueno, decimos desafíos imposibles, pero que después no terminan siéndolo, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivieron en el comité ejecutivo? ¿Y cómo crees que lo vivió el resto de la organización? En ese momento nos pusimos unos objetivos que a 3 años que decíamos imposibles de lograr. Duplicar los clientes, objetivos de rentabilidad, de crecimiento, de ser los mejores en experiencia, de levantar el engagement de los colaboradores. La verdad, todo era, podríamos haber dicho imposible, pero era, como yo digo, apuntar alto, soñar en grande. Y realmente pasaron los 3 años y superamos todos los objetivos. Nos sorprendimos de nosotros mismos y eso está en el ADN de la compañía. Hablábamos hace un rato del ADN ganador. Hay una cuestión, no quiero decir competitiva, pero sí ganadora del equipo. Pero hay un equilibrio tremendo con lo que nosotros charlamos, y le pueden poner el título que está de moda, seguridad psicológica, ¿no? Que lo puedo traducir en no hay rollos, hay confianza, puedo decir cuando no puedo, tengo espacio para mi reset y mi descanso y se me respeta. Puedo hablar de mis problemas personales con las personas de la compañía.
hay un ámbito como de confianza real que yo tampoco vi. He tenido súper buenos equipos, pero que no vi hecho sistema, esa conjunción o ese equilibrio entre esa seguridad psicológica, ese espacio de bienestar en un buen sentido, que no es zona de confort, porque a la vez me siento desafiado, a la vez me estoy desarrollando, a la vez no sé cómo voy a resolver este problema mañana, y eso me gusta también. Eri, ¿alguna historia de usuario que te parezca que tangibilice de alguna manera esto que te hace brillar los ojos? Hay un montón. El hijo de otra clienta que era fanático de los mangos, por ejemplo, va a pedir unos stickers a la sucursal para poder darle stickers de mangos porque era su cumpleaños y el nene quería los mangos. Se llamaba Ciro. Nos acordamos todos de Ciro. Y la sucursal nos propone o le propone a otras personas del equipo de Naranja X, ¿por qué no podemos hacer algo especial por Ciro? Y entre todos armamos el cumpleaños de Ciro, le mandamos cosas a la casa, algo que en realidad no te cuesta tanto dinero, te cuesta el ponerle energía, dedicación, cariño, corazón a una necesidad. Es un ejemplo de cómo hago para dar un poco más. Y hace un ratito decías, te tomo la palabra, si querés podemos hablar de esto más tarde, que es cómo rediseñamos la organización para entregar valor más rápido a nuestros clientes. ¿Nos querés contar un poquito qué fue lo que hicimos, cómo fue ese proceso en los últimos también 4 años? Sí, a ver, de agilidad el mercado ha hablado, creo que los últimos 10 años, parece una palabra como pasada de moda. Para mí, agilidad, y siempre lo dije, incluso en mi anterior trabajo, cuando la agilidad estaba más de moda, tiene que ver con la capacidad de una organización para poder adaptarse al contexto rápidamente. Para eso necesitas mucha gente que pueda realmente trabajar sin pedir permiso, sin preguntar, con autonomía. ¿Cómo haces eso para poder resolver en una organización, resolver ese problema en una organización que estaba casi duplicada, ¿no? Como decíamos, post-integración de 2 compañías muy distintas. Tuvimos que sí tomar decisiones, digamos, con mucho coraje de poder reconfigurar la organización, eliminando layers, acercando a las personas a la decisión y abriendo muchísimo la información, sobre todo hacia dónde vamos y cómo tomamos las decisiones, con qué criterio podés decidir para que la mayor cantidad de gente adquiera seniority rápido o sea más senior y pueda con autonomía tomar decisiones y ir más rápido. ¿Qué rol juega la IA agéntica y generativa hoy en Naranja X? A ver, hoy nosotros estamos, como todas las compañías, transitando el cómo vamos a hacer para poder aprovechar las ventajas que esta tecnología trae para poder ganar valor, obviamente. Y esto creo que, bueno, se habló mucho de IA, no voy ahora a teorizar sobre el tema. Creo que nos trae como muchísimas oportunidades. Primero, para mejorar realmente la experiencia del cliente de una manera más simple, más rápida, más efectiva y que se pueda, digamos, escalar. Me parece que hoy, nada, los datos y la inteligencia artificial te traen un montón de posibilidades en ese sentido. Después de poder construir producto, o sea, soluciones para resolver las necesidades de los clientes también de una manera más rápida y a menor costo, o sea, y eso también te trae oportunidades de hacer mucho más con lo mismo. Y de hacer procesos más automáticos que bajen el volumen de tareas administrativas y burocráticas que ya ningún ser humano obviamente va a querer hacer. O sea, hoy estamos trabajando fuertemente en 3 grandes focos en la organización. Por un lado, la construcción de producto, atravesada en todo su ciclo por la inteligencia artificial. Por otro lado, todas las soluciones de atención, digamos, como muchas de las empresas lo están haciendo, para poder atender al cliente y resolver sus problemas de una manera más rápida y más efectiva. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con marketing digital, comunicación, contenidos y venta digital, que también obviamente hay como muchas oportunidades de optimización. Más allá de eso, lo que tenemos que lograr es que todas las personas utilicen y adopten las herramientas de la inteligencia artificial para su productividad personal y que podamos transformar hacia adentro la organización, que eso implica cambio de roles, automatización de procesos, reskilling de la gente, y en eso hay todo un proyecto que estamos encarando ya bastante avanzado, con objetivos concretos. Y la verdad que nada, otra vez celebrando la capacidad de adaptación
de las personas para poder aprender lo nuevo, aplicarlo, probar, experimentar, porque no es soplar y hacer botellas, esto hay que meterse, probar, entrenar, crear los agentes y poder cambiar el día a día de tu trabajo, que digamos que tampoco es algo tan simple cuando en realidad estás en pleno vuelo, ¿no? Digo, transformando el avión, así que me parece que en el medio de objetivos muy desafiantes estamos avanzando fuerte con este proyecto. Vuelvo al principio, ¿no? Porque hablábamos de cómo Naranja X es una empresa que a lo largo de su historia siempre tuvo algo que se mantuvo, que fue conectar con una necesidad de una persona. Hace más de 40 años, otras necesidades, otras soluciones, otra forma de abordarlas, ya sea para que las personas pudieran comprar un producto aspiracional, como fueron en su momento las zapatillas Adidas, y hoy a través de todas estas soluciones que dan acceso a un mejor nivel de vida en un contexto, sobre todo en Argentina, donde muchas personas lo necesitan, ¿no? Por eso vuelvo un poco al principio de lo que decías y cómo hay algo ahí transversal que estuvo siempre o estuvo desde el inicio y queremos que siga estando, ¿o no? Sí, realmente, y por ahí, digo, a mí me conmueve o me convoca eso, ¿no? Las necesidades de las personas, entendiendo que a mí me pueden convocar más las necesidades de alivio cuando una persona, no sé, o te cuentan cuando vas a una sucursal y alguien te viene a pedir un préstamo o pedir un préstamo para un viaje, pero también para comprarse un termotanque porque no tenía agua caliente en la casa y se le había roto. Entonces, esas posibilidades me conmueven más a mí o me convocan más a mí, pero también nos convocan las necesidades de ascenso social, de poder realmente acceder a algo que te dé un mejor nivel de vida, aunque no sea una necesidad básica, porque es una persona que progresa. Me convoca que un comercio pueda vender más, porque eso habilita a que dé empleo a más personas, y creo que ahí al final te conecta a la humanidad. Medio respondió una pregunta que queríamos hacerle llegando al final, que es ¿qué significa la X para lo que viene? Hablaste de la X como incógnita, cómo vamos a hacer un montón de las cosas que dijiste, y también la X en términos de exponencialidad, ¿no? O sea, cómo seguir creciendo y escalando lo que ya sabemos hacer muy bien, pero para muchas más personas. A ver, yo creo que la respuesta está en la tecnología. Creo que la tecnología nos va a permitir escalar con esta organización que tenemos, con el talento que tenemos, con el equipo que hemos logrado construir. A través de la tecnología vamos a poder multiplicar. Hablo siempre yo de multiplicar los panes. Creo que no es cuestión de milagros, pero creo que la tecnología nos va a habilitar a hacer mucho más con el equipo que tenemos. Y tenemos la posibilidad de hacerlo rápido por todos estos habilitadores que tenemos en la cultura de los cuales ya hablamos. Creo que lo divertido de la X es justamente que no sabes cómo lo vas a hacer. O sea, y a mí eso es lo que me divierte. A mí me gustan los desafíos complejos. Cuando sé que que el camino, Lineal. digamos, es lineal o que más o menos ya lo recorrí, ya no me entusiasma mucho. Me parece que me gusta cuando hay un desafío complejo, cuando no sabemos cómo lo vamos a hacer, cuando lo vamos a tener que resolver en equipo, y cuando se pone más difícil es cuando más me gusta, digamos, ¿no? Cuando dejo de dormir para ver cómo lo vamos a hacer. Así que nada, no solamente es una X porque es exponencial, es ambicioso, porque estamos soñando en grande el próximo ciclo de Naranja X, el próximo ciclo de crecimiento, sino porque realmente nadie nos puede decir cómo lo vamos a hacer, ni lo que va a pasar en los próximos 3 años en Argentina, en el mundo y en Naranja X. Así que nada, lo único que tenemos como seguro es que tenemos el mejor equipo que podemos tener en Argentina e incluso vamos a tener en la región. Y que nada, al final son las personas las que logran los resultados, así que trabajando con las personas y para las personas es que estoy segura que lo vamos a lograr. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Fabi, gracias, Eri, por sumarte. Un placer. Adiós. Nos vemos la próxima.